Antes de que el mundo haga ruido, antes de que el teléfono vibre y las obligaciones reclamen tu atención, existe un instante frágil y poderoso, el momento exacto en el que abres los ojos. Ese instante, casi invisible, puede definir el tono de todo tu día, e incluso de tu vida. Marco Aurelio, uno de los mayores representantes del estoicismo, comprendía profundamente ese momento. Para él, despertar no era un acto automático, sino un recordatorio solemne del privilegio de estar vivo. Al abrir los ojos cada mañana, Marco Aurelio se decía a sí mismo que había recibido una nueva oportunidad: respirar, pensar, sentir, amar y actuar conforme a la virtud. No como una obligación pesada, sino como un honor silencioso. Esta simple reflexión transformaba la mañana en un ritual sagrado, un punto de partida consciente en medio de un universo en constante cambio. Hoy, en una época marcada por la prisa, la distracción y el exceso de estímulos, hemos olvidado ese valor inicial. Nos levantamos reaccionando, no eligiendo. Pero la filosofía estoica nos invita a recuperar el control desde el primer pensamiento del día. No para huir de la realidad, sino para afrontarla con claridad, propósito y serenidad. Esta historia no comienza con grandes hazañas, ni con promesas vacías de éxito inmediato. Comienza en el silencio, en la pausa, en la comprensión de que todo lo que existe es impermanente. Los problemas, las alegrías, las civilizaciones, incluso nosotros mismos. Y precisamente por eso, cada amanecer tiene un valor incalculable. La primera práctica de esta rutina matinal basada en la sabiduría estoica es reservar un momento de quietud absoluta. Un espacio sin ruido externo, sin pantallas, sin exigencias. Un instante solo para ti, antes de que el tumulto del mundo comience a reclamar tu energía. No se trata de hacer algo complejo, sino de permitirte estar presente. En ese silencio, visualiza la inmensidad del universo. Piensa en las estrellas, en las galaxias, en la vastedad del tiempo. Reflexiona sobre cómo imperios enteros han surgido y caído, cómo millones de vidas han existido antes que la tuya y millones existirán después. Esta contemplación no busca minimizarte, sino liberarte del peso de lo trivial. Luego, suavemente, trae tu atención de regreso a tu propia vida. Reconoce su brevedad. Reconoce su fragilidad. Y, al mismo tiempo, reconoce su valor. Porque aunque tu existencia sea una pequeña chispa en la inmensidad del cosmos, es una chispa consciente. Y eso la hace extraordinaria. Aquí nace la gratitud auténtica. No una gratitud superficial, sino una que surge de comprender que nada está garantizado. Estar vivo hoy no era una promesa, era una posibilidad. Y esa posibilidad se ha cumplido una vez más al despertar. La segunda práctica se manifiesta a través de la escritura. Para los estoicos, escribir no era solo registrar eventos, sino ordenar el alma. El diario se convierte en un espacio sagrado, libre de juicios externos, donde puedes expresar tus pensamientos más crudos y honestos. Por la mañana, antes de que la mente se contamine con preocupaciones ajenas, escribe. No escribas para impresionar, escribe para limpiar. Vuelca los primeros pensamientos, reconoce tus emociones, y dirige tu atención hacia la gratitud. Agradece no solo lo que es agradable, sino también lo que es desafiante, porque ambos forman parte del proceso de crecimiento. Este acto de escritura abre la puerta a la tercera práctica, la autorreflexión profunda. Aquí es donde la filosofía deja de ser teoría y comienza a transformarse en acción. Medita sobre los principios estoicos fundamentales y define una intención para el día. No una meta externa, sino una forma de ser. Los estoicos distinguían claramente entre metas e intenciones. Las metas dependen de factores externos que no siempre podemos controlar. Las intenciones, en cambio, dependen de nosotros. Pregúntate, ¿quién decido ser hoy? ¿Una persona paciente? ¿Justa? ¿Valiente? ¿Templada? Esta pregunta cambia todo. En lugar de enfocarte solo en lo que debes hacer, te enfocas en cómo deseas actuar frente a lo que ocurra. Porque la vida no se mide por los eventos que enfrentamos, sino por la manera en que los afrontamos. Así, la mañana deja de ser una carrera contra el tiempo y se convierte en un acto consciente de alineación interior. Estás preparando la mente, no para evitar los desafíos, sino para recibirlos con fortaleza. Estás sembrando las semillas de un día vivido con intención, no con reacción. Esta primera parte de la rutina matinal estoica establece la base de todo lo que vendrá después.
Sin este despertar consciente, las demás prácticas pierden fuerza. Porque todo comienza aquí, en el reconocimiento de la vida como un regalo momentáneo y en la decisión diaria de vivirla con virtud. En la siguiente parte, profundizaremos en cómo fortalecer la mente a través de la incomodidad voluntaria y el entrenamiento del carácter, transformando cada mañana en una forja silenciosa de resiliencia interior. En la primera parte comprendimos que el amanecer no es solo un inicio biológico, sino una puerta filosófica. Aprendimos a despertar con gratitud, silencio e intención. Sin embargo, para los estoicos, la reflexión por sí sola no era suficiente. El pensamiento debía traducirse en fortaleza interior. Y esa fortaleza no nace de la comodidad, sino del contacto consciente con la incomodidad. Aquí comienza la segunda fase de la rutina matinal estoica, la práctica deliberada de la incomodidad voluntaria. Marco Aurelio, al igual que Séneca y Epicteto, entendía que una mente que solo conoce el confort se vuelve frágil ante el primer desafío real. Por eso, entrenar el carácter significaba exponerse, de manera controlada, a pequeñas dificultades que fortalecieran el espíritu. Esta práctica no busca el sufrimiento por el sufrimiento. No se trata de castigarse ni de rechazar el placer. Se trata de recordar que no dependemos de condiciones externas para estar en paz. Cuando eliges voluntariamente algo incómodo, estás enviando un mensaje claro a tu mente. No necesito que todo sea fácil para estar bien. La incomodidad matinal puede tomar muchas formas. Un baño frío, por ejemplo, no es solo una experiencia física intensa. Es una lección inmediata de dominio mental. El cuerpo reacciona, la mente se resiste, pero tú decides permanecer. En esos segundos de frío, aprendes que las sensaciones no te controlan, que puedes observarlas sin huir. Otros eligen caminar en lugar de conducir, renunciar temporalmente al desayuno, o reducir estímulos innecesarios durante la mañana. Estas acciones simples, casi insignificantes en apariencia, entrenan una habilidad esencial, la resiliencia. Cada vez que eliges la incomodidad con conciencia, fortaleces tu capacidad de enfrentar lo inesperado. Para los estoicos, este entrenamiento tenía un propósito profundo. La vida, inevitablemente, traerá pérdidas, frustraciones y cambios abruptos. No puedes evitarlos, pero sí puedes prepararte. La incomodidad voluntaria es un ensayo para los momentos difíciles. Es una forma de decirle al destino, estoy listo para lo que venga. Después de esta práctica física o mental, la rutina se desplaza hacia un plano más sutil, la atención plena. Aquí no se trata de hacer más, sino de observar mejor. El estoicismo no es una filosofía de evasión, sino de presencia. Estar plenamente presente es una forma radical de libertad. Cierra los ojos por unos instantes. Observa tu respiración sin intentar modificarla. Siente el aire entrar y salir. Percibe las sensaciones en el cuerpo, el peso, la temperatura, la tensión. No juzgues nada. No intentes cambiar nada. Solo observa. En este ejercicio, comienzas a practicar el desapego. Los pensamientos surgirán, como siempre lo hacen. Preocupaciones, recuerdos, planes. Pero ahora no te aferras a ellos. Los observas pasar, como nubes en el cielo. Esta práctica entrena una habilidad crucial: no identificarte automáticamente con todo lo que piensas. Los estoicos comprendían que no son los eventos los que nos perturban, sino la interpretación que hacemos de ellos. Al observar tus pensamientos sin reaccionar, estás creando un espacio entre el estímulo y la respuesta. Y en ese espacio vive la libertad. Una vez anclado en el presente, llega el momento de la reflexión guiada por la sabiduría antigua. Elige un breve fragmento de un texto estoico. No lo leas con prisa ni con la intención de acumular conocimiento. Léelo como si fuera un espejo. Pregúntate qué revela sobre ti, sobre tus miedos, sobre tus deseos. Escribe nuevamente en tu diario. No para repetir el texto, sino para traducirlo a tu vida. ¿Cómo se manifiesta ese principio hoy? ¿En qué situaciones podrías aplicarlo? Esta traducción es esencial, porque la sabiduría que no se aplica se convierte en simple decoración intelectual. Aquí se refuerza la conexión con la intención definida en la primera parte. Ahora no solo sabes quién deseas ser hoy, sino que comienzas a ver cómo actuar cuando esa identidad sea puesta a prueba. Porque lo será. La vida no colabora con nuestros planes, los desafía. Esta segunda parte de la rutina matinal transforma la mente en un terreno firme. No elimina el miedo ni la dificultad, pero reduce su poder.
Te recuerda que eres más fuerte de lo que crees y que no necesitas controlar el mundo para mantener tu equilibrio interior. Así, al terminar esta fase, no sales al día buscando comodidad o aprobación. Seas preparado para aceptar lo que ocurra sin resentimiento, para actuar con virtud incluso cuando sea incómodo, y para recordar que cada desafío es una oportunidad de crecimiento. En la siguiente parte, exploraremos cómo integrar el principio del amor fati y la visualización consciente de los desafíos diarios, convirtiendo cada obstáculo en un aliado silencioso en el camino hacia una vida virtuosa. En las partes anteriores construimos la base del día desde el silencio, la intención y la fortaleza interior. Aprendimos a despertar con gratitud, a entrenar la mente a través de la incomodidad y a observar nuestros pensamientos sin quedar atrapados en ellos. Ahora llega un punto decisivo en la rutina matinal estoica, la forma en que nos relacionamos con aquello que no podemos controlar. Aquí entra en escena uno de los principios más profundos del estoicismo, amor fati, el amor al destino. No se trata de resignación pasiva ni de optimismo ingenuo. Amor fati significa aceptar plenamente todo lo que ocurre, no solo tolerarlo, sino abrazarlo como una parte necesaria de nuestro crecimiento. Marco Aurelio recordaba constantemente que el universo sigue su propio orden. Resistirse a ese orden genera sufrimiento innecesario. En cambio, alinearse con él trae serenidad. Por eso, esta tercera parte de la rutina matinal se centra en preparar la mente para los desafíos del día antes de que aparezcan. La práctica comienza con una visualización consciente. No imagines un día perfecto. Eso sería una ilusión peligrosa. En su lugar, imagina con calma los posibles obstáculos que podrías encontrar. Una conversación difícil, una crítica injusta, un retraso inesperado, una pérdida de control. No lo hagas con ansiedad, sino con curiosidad filosófica. Al visualizar estos escenarios, recuérdate que nada de eso tiene el poder de destruir tu carácter a menos que tú se lo concedas. Lo externo puede afectar tus circunstancias, pero no tu virtud. Esta distinción es central en el pensamiento estoico y transforma por completo la manera en que enfrentamos la vida. Mientras imaginas cada dificultad, formula una pregunta silenciosa. ¿Cómo puede esto fortalecerme? No busques evitar el problema. Busca el aprendizaje oculto en él. Tal vez una crítica sea una oportunidad para practicar la humildad. Tal vez una demora sea una lección de paciencia. Tal vez una pérdida sea una invitación a desapegarte. Este ejercicio mental no endurece el corazón, lo vuelve flexible. En lugar de romperte ante la presión, aprendes a adaptarte. El bambú sobrevive a la tormenta porque se inclina, no porque resiste rígidamente. Así también funciona la mente entrenada en amor fati. Después de esta visualización, regresa a tu diario. Escribe una afirmación consciente, no como un deseo, sino como un compromiso. Algo como: hoy aceptaré todo lo que ocurra como parte de mi camino o nada de lo que enfrente hoy está fuera de mi capacidad de responder con virtud. Estas palabras no cambian los eventos, pero cambian tu relación con ellos. Aquí se profundiza el trabajo iniciado en la segunda parte. La incomodidad voluntaria te entrenó para resistir. Amor fati te enseña a colaborar con la realidad. Juntas, estas prácticas crean una mente que no lucha contra la vida, sino que camina con ella. A continuación, dedica unos momentos a revisar tus valores fundamentales. Sabiduría, justicia, coraje y templanza no son conceptos abstractos, son guías prácticas. Pregúntate cómo cada una puede manifestarse hoy. No en grandes gestos heroicos, sino en decisiones pequeñas y consistentes. La sabiduría puede expresarse al escuchar antes de hablar. La justicia, al tratar a alguien con respeto incluso cuando no estás de acuerdo. El coraje, al decir la verdad cuando sería más fácil callar. La templanza, al moderar un impulso que podría dominarte. Estas acciones, aparentemente simples, son las que moldean el carácter con el tiempo. En este punto de la rutina, algo fundamental ocurre. Dejas de ver el día como una serie de eventos que te suceden y comienzas a verlo como un campo de práctica. Cada interacción se convierte en una oportunidad para vivir según tus principios. Cada dificultad, en una prueba silenciosa de coherencia interna. Este cambio de perspectiva es profundo. Ya no necesitas que el día sea favorable para sentirte en paz. La paz no depende del resultado, sino de la calidad de tu respuesta. Esta comprensión libera una enorme cantidad de energía mental que antes se perdía en la resistencia. Al finalizar esta tercera parte,
Te encuentras mentalmente preparado para avanzar al mundo sin expectativas rígidas, pero con un compromiso firme contigo mismo. No sabes exactamente qué ocurrirá, pero sabes cómo responderás. Y eso es suficiente. En la siguiente parte, exploraremos cómo llevar esta preparación interior al terreno de las relaciones humanas y las acciones cotidianas, aprendiendo a vivir la filosofía estoica, no solo en soledad, sino en contacto constante con los demás. Después de haber entrenado la mente en el silencio, la incomodidad y la aceptación consciente del destino, llega el verdadero desafío: salir al encuentro del mundo. El estoicismo no fue concebido para ser practicado en aislamiento permanente, sino en medio de la vida real, con personas reales, emociones reales y conflictos inevitables. Esta cuarta parte de la rutina matinal se centra en trasladar todo lo aprendido al terreno de las relaciones humanas. Marco Aurelio gobernó un imperio, no un monasterio. Epicteto enseñó en medio de la adversidad. Séneca vivió rodeado de intrigas políticas. Ninguno de ellos practicó la filosofía lejos del ruido del mundo. Por eso, entendían que la verdadera prueba del carácter no ocurre en la reflexión solitaria, sino en la interacción diaria con los demás. La primera idea clave de esta etapa es recordar que cada persona que encontrarás hoy actúa según su propio nivel de comprensión. Muchos actuarán movidos por el miedo, la ignorancia o el deseo descontrolado. No porque sean malvados, sino porque no conocen otra forma de vivir. Comprender esto transforma el juicio en compasión. Antes de comenzar el día, repite mentalmente esta verdad: hoy me encontraré con personas impacientes, ingratas, arrogantes o injustas. No porque quieran dañarme, sino porque desconocen el bien. Esta reflexión, inspirada directamente en Marco Aurelio, no busca justificar el mal comportamiento, sino prepararte para no reaccionar desde la ira. Aquí se activa la virtud de la justicia, entendida no como castigo, sino como trato equilibrado y humano. Justicia es responder con firmeza cuando es necesario, pero sin perder la dignidad ni el respeto. Es mantener tus principios incluso cuando otros no lo hacen. La segunda práctica de esta parte consiste en cultivar la empatía consciente. Cada vez que alguien te desafíe emocionalmente, pregúntate: ¿qué está luchando esta persona en silencio? Esta simple pregunta no excusa el daño, pero evita que lo personalices. Y al no personalizar, conservas tu paz interior. El estoicismo no enseña a reprimir emociones, sino a comprenderlas. Cuando sientas enojo, observa esa emoción como una señal, no como una orden. El enojo puede indicar que algo importante para ti ha sido tocado, pero no te obliga a reaccionar impulsivamente. Tú decides la respuesta. Aquí se manifiesta la templanza, la virtud del autocontrol. En un mundo que recompensa la reacción inmediata, la templanza se convierte en un acto revolucionario. Pausar antes de hablar, respirar antes de responder, escuchar antes de defenderte. Estos gestos, aunque silenciosos, tienen un poder inmenso. A lo largo del día, recuerda que cada interacción es un espejo. Los demás revelan partes de ti que aún necesitan trabajo. Si alguien despierta tu impaciencia, quizás sea una invitación a practicarla. Si alguien hiere tu orgullo, tal vez sea una oportunidad para cultivar humildad. Esta perspectiva cambia por completo la dinámica social. Ya no ves a los demás como obstáculos para tu paz, sino como colaboradores involuntarios en tu crecimiento. El mundo deja de ser un campo de batalla y se convierte en una escuela. En este punto, la virtud del coraje también cobra protagonismo. Coraje no es confrontar constantemente, sino actuar de acuerdo con la verdad incluso cuando es incómodo. Decir no cuando es necesario. Defender lo correcto sin agresión. Mantener tus valores sin necesidad de imponérselos a nadie. El coraje estoico es silencioso y constante. No busca reconocimiento. Se expresa en la coherencia entre lo que piensas, dices y haces. Esta coherencia es la base de la integridad personal y una fuente profunda de paz. Al final del día, cuando regreses a la soledad, habrás llevado la filosofía al lugar donde realmente importa, la vida cotidiana. Pero la práctica no termina ahí. Porque toda acción consciente necesita reflexión para consolidarse. Por eso, esta cuarta parte se conecta con lo que vendrá después. En la siguiente etapa, aprenderemos a cerrar el día con una revisión honesta y compasiva, transformando la experiencia diaria en sabiduría acumulada y preparando el terreno para un nuevo amanecer vivido con aún mayor claridad. Así, el ciclo continúa. La mañana prepara el día revela el carácter, y la reflexión transforma la experiencia en crecimiento.
Después de haber llevado la filosofía estoica al mundo de las relaciones, de haber puesto a prueba la paciencia, la justicia, el coraje y la templanza a la vida cotidiana, llega un momento igual de importante que el amanecer, el cierre consciente del día. Para los estoicos, el crecimiento no ocurría solo en la acción, sino en la reflexión honesta sobre esa acción. Esta quinta parte de la práctica no busca juzgarte ni castigarte por tus errores. Busca comprender, porque sin comprensión no hay aprendizaje, y sin aprendizaje no hay progreso interior. El día vivido sin reflexión se pierde. El día revisado se transforma en sabiduría. Al caer la noche, antes de dormir, retírate nuevamente al silencio. Así como comenzaste la mañana con quietud, cierras el día de la misma forma. Este equilibrio es fundamental. El alma necesita apertura por la mañana y recogimiento por la noche. Toma tu diario una vez más. Esta vez, no para planear, sino para observar con honestidad lo que ocurrió. Séneca recomendaba hacerse 3 preguntas esenciales al final del día. No como un ritual rígido, sino como un diálogo interno sincero. La primera pregunta es, ¿qué hice bien hoy? Reconoce tus actos virtuosos, por pequeños que parezcan. Tal vez mantuviste la calma en una conversación difícil. Tal vez actuaste con justicia cuando era más fácil mirar hacia otro lado. Reconocer lo bueno refuerza el comportamiento virtuoso y fortalece la confianza interior. La segunda pregunta es, ¿en qué fallé? Aquí no hay espacio para la autoacusación destructiva. Fallar es humano. El objetivo no es castigarte, sino identificar patrones. ¿Reaccionaste con ira? ¿Cediste a un impulso? ¿Actuaste desde el miedo? Nombrar el error es el primer paso para superarlo. La tercera pregunta es, ¿cómo puedo hacerlo mejor mañana? Esta pregunta conecta directamente con la intención matinal del día siguiente. Cada error se convierte en una lección, cada dificultad en una oportunidad de mejora. Así, el ciclo se completa y se renueva. Este ejercicio nocturno tiene un efecto profundo. Te devuelve la sensación de control interior. Aunque no puedas controlar los eventos externos, siempre puedes revisar tu respuesta ante ellos. Y esa revisión constante pule el carácter como una piedra que se suaviza con el tiempo. Durante esta reflexión, es importante recordar uno de los pilares del estoicismo, la compasión hacia uno mismo. La filosofía no exige perfección, exige esfuerzo sincero. Ser severo contigo no te hace más virtuoso. Ser honesto y constante. Sí, al escribir, observa también tus emociones. No las rechaces. Pregúntate qué intentaban enseñarte. La tristeza puede revelar apego. La ira, una expectativa no cumplida. El miedo, una ilusión de control. Cada emoción es un mensajero, no un enemigo. Este análisis emocional fortalece la sabiduría, la primera de las 4 virtudes cardinales. La sabiduría no consiste en saber muchas cosas, sino en comprender cómo funciona tu mente y cómo interactúa con el mundo. A medida que repites esta práctica noche tras noche, comienzas a notar un cambio sutil pero poderoso. Las reacciones impulsivas disminuyen. La claridad aumenta. La coherencia entre lo que piensas y lo que haces se vuelve más sólida. No porque la vida sea más fácil, sino porque tú eres más consciente. Esta parte del proceso también refuerza el desapego. Al revisar el día, te das cuenta de cuántas cosas que parecían enormes en el momento ya han perdido fuerza. Esto te recuerda la impermanencia de todas las experiencias. Nada dura para siempre, ni el placer ni el dolor. Con esta comprensión, el sueño llega de manera diferente. No como una huida del día, sino como un descanso merecido después de haber vivido con atención. Te duermes en paz no porque todo haya salido bien, sino porque actuaste lo mejor que supiste con los recursos que tenías. Esta quinta parte prepara el terreno para la última etapa del camino, porque la sabiduría acumulada necesita integrarse en una visión más amplia de la vida. No se trata solo de días virtuosos aislados, sino de una existencia guiada por principios estables. En la sexta y última parte, exploraremos cómo convertir esta rutina diaria en una forma de vida, cómo permitir que la filosofía estoica deje de ser una práctica puntual y se transforme en una brújula permanente que oriente cada decisión, cada relación y cada amanecer. Hemos recorrido un ciclo completo, desde el despertar consciente hasta la revisión nocturna. Cada parte de esta rutina ha sido un paso deliberado hacia una vida más clara, más firme y más alineada con la virtud. Pero esta última parte no trata de agregar una nueva práctica, sino de integrar todas las anteriores en una sola visión,
Vivir la filosofía estoica no como un ritual aislado, sino como una brújula constante. Los estoicos no buscaban acumular ejercicios ni técnicas. Buscaban coherencia. Comprendían que la verdadera transformación ocurre cuando los principios dejan de ser algo que practicamos y se convierten en algo que somos. Por eso, el cierre de este camino no es un final, sino una expansión. La rutina matinal y nocturna que has construido no tiene sentido si se queda atrapada en horarios rígidos o fórmulas inflexibles. La vida cambia, y la filosofía debe adaptarse sin perder su esencia. La flexibilidad no es debilidad, es inteligencia aplicada. Mantener la intención, incluso cuando la forma cambia, es una de las mayores expresiones de sabiduría. Aquí es donde la idea de identidad cobra fuerza. Ya no te preguntas solo qué debes hacer cada mañana o cada noche. Empiezas a preguntarte quién eres cuando nadie te observa. ¿Eres la misma persona en el silencio que en el conflicto? ¿Tus valores te acompañan incluso cuando es incómodo sostenerlos? Esta coherencia interior es el núcleo del estoicismo. No se trata de aparentar calma, sino de cultivarla desde dentro. No se trata de controlar el mundo, sino de gobernarte a ti mismo. Y ese gobierno no ocurre una vez, se renueva cada día. Uno de los principios más poderosos que emerge al integrar toda la rutina es la comprensión profunda de la impermanencia. Has visto cómo los pensamientos aparecen y desaparecen, cómo los días se cierran, cómo los desafíos pierden intensidad con el tiempo. Esta comprensión suaviza el apego y reduce el miedo. Cuando aceptas que todo cambia, también aceptas que tú puedes cambiar, que ningún error te define para siempre, que ningún logro te pertenece de forma permanente. Esta visión libera. Te permite actuar con excelencia sin ansiedad y aceptar los resultados sin orgullo ni desesperación. En este punto, amor fati deja de ser una idea y se convierte en una actitud constante. Ya no solo aceptas los eventos difíciles, los reconoces como partes necesarias del tejido de tu vida. Cada experiencia, agradable o dolorosa, se integra en tu carácter como una lección silenciosa. La filosofía se vuelve entonces una presencia continua. Está en la forma en que hablas, en cómo escuchas, en cómo eliges responder en lugar de reaccionar. Está en la moderación de tus deseos y en la claridad de tus decisiones. No necesitas recordarte constantemente que eres estoico, simplemente actúas desde ese lugar. Otro aspecto esencial de esta integración es el servicio. Para los estoicos, vivir bien no era un acto egoísta. La virtud se expresa plenamente cuando contribuye al bien común. Al vivir con justicia, paciencia y compasión, impacta silenciosamente a quienes te rodean. Compartir lo que aprendes, no desde la superioridad, sino desde la experiencia, fortalece tu propio compromiso. Escuchar otras perspectivas, dialogar, aprender de los errores ajenos y propios amplía tu comprensión y evita el dogmatismo. La filosofía viva siempre está en movimiento. A medida que esta forma de vivir se consolida, algo profundo ocurre. La búsqueda constante de aprobación externa pierde fuerza. Ya no necesitas que el mundo confirme tu valor. Tu medida es interna. Actúas correctamente porque es correcto, no porque esperes una recompensa. Esta independencia interior es una de las mayores conquistas del estoicismo. No te vuelve indiferente, te vuelve libre. Libre para amar sin apego, para actuar sin miedo, para aceptar sin resignación. Y así, cada amanecer vuelve a ser una oportunidad. No para empezar de cero, sino para continuar con mayor claridad. Cada noche se convierte en un cierre consciente, no en un escape. El ciclo se repite, pero tú no eres el mismo. Recuerda las palabras de Marco Aurelio. El universo cambia, y nuestra vida es moldeada por los pensamientos que tenemos sobre él. Al transformar esos pensamientos en acciones coherentes, conviertes la filosofía en vida vivida. Que esta rutina no sea solo un conjunto de pasos, sino una forma de estar en el mundo. Que cada día, desde el primer pensamiento hasta el último, sea una expresión silenciosa de gratitud, propósito y virtud. Porque ahí, y solo ahí, reside la verdadera sabiduría.